Amigos, siempre un gusto dar la bienvenida en nuestro programa a la doctora Laura Delis. Ella es psicóloga clínica y es la directora del Centro Ponceño de Autismo. Doctora Delis, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien contenta de estar aquí contigo nuevamente. Igual para nosotros. Y bueno, doctora, más en este tiempo, el abril es el mes dedicado a la toma de conciencia sobre el autismo. Y bueno, siempre con una voz autorizada como la suya, es un honor poder conversar sobre este tema, un tema que no deberíamos tenerlo en la mesa solamente en el mes de abril, por Eso supuesto, es así. sino en general porque es una realidad entre nosotros, nuestra sociedad, nuestras familias, el autismo. Así que, doctora, si le parece bien, podemos comenzar definiendo lo que es el autismo. Pues mira, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Lo que eso significa es que las personas que presentan esta condición tienen un cerebro que funciona de manera diferente a las personas que llamamos neurotípicas. Eh, y esto sucede desde antes del nacimiento. La persona con autismo nace, no se hace. Así que cuando este bebé nace, ya tiene un cerebrito que funciona de una manera diferente y que usualmente lo que se demuestra es que va a tener unos problemas para socializar, para comunicarse socialmente y van a presentar unos patrones de conducta repetitivos y estereotipados y muchas veces unos intereses bien intensos y restrictivos. Así que esas son como las dos características principales de la condición. Problemas en sociocomunicación, cómo socializan, cómo se comunican con los demás y unos patrones de conductas estereotipadas. Eh, Quisiera volver a este punto de los síntomas, doctora, pero antes, en los últimos tiempos hemos estado escuchando, ya varios años diría yo, el término de espectro autista, porque anteriormente pues lo clasificábamos de alguna forma y todo el mundo pues quizás se refiere al autismo como quizás una sola entidad, pero resulta que es un espectro, eso significa que hay Es, diferentes gamas, ¿no? exactamente, es un espectro y una de las características de esta condición es su extensa variabilidad en lo que llamamos clínicamente fenotipo, Mm. que es la presentación de los síntomas. No es ni siquiera una persona que se parezca a otra. No es como otras condiciones que podemos decir de unas características generales. Sí, sabemos que van a tener problemas de comunicación y que van a tener unas conductas repetitivas. Pero la manera en que esto se presenta en niveles de severidad y en niveles de, digamos, si aparecen o no unos síntomas es extremadamente variado. Decimos que cada persona con autismo es única. Así que van a presentar un cuadro, vamos a ponerlo así, diferente. Unos chicos con autismo van a tener una fortaleza que otros no tienen. Algunos tienen un tremendo lenguaje, bien rebuscado y bien educado. Así que, y, y muchos chicos con autismo tienen talentos que los ponen hasta en un nivel dotados en algunas áreas de su funcionamiento, como en matemáticas, como en ingeniería, como en organización, pero a la misma vez esa misma persona puede tener unas áreas de necesidad bien marcadas en el momento de socializar. Tengo mucha información de un tema que a mí me interesa y podría estar hablando de eso por horas, pero en el momento de acercarme a otra persona y quizá intentar preguntarle su nombre, cuáles son sus opiniones, ahí están las diferencias, ahí están las dificultades, porque ese encuentro social es bien difícil para las personas con autismo. Eso le iba a comentar, doctora, porque de la forma como usted mencionó, quizás esos parámetros clínicos centrales, pues tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, con la manera de cómo nos conectamos con el mundo y con otras personas. Así que se puede afectar de un área bien importante el funcionamiento de cualquier ser humano. Y eso me permite, doctora, traerle esta siguiente pregunta que seguramente pues, se formula muchas personas. ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son esos primeros indicadores para identificar que en efecto un niño o una niña
pudieran estar presentando alguna de estas características del Qué bueno autismo. que traes esa pregunta, porque eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta al hablar del autismo, y es que hay que reconocerlo lo antes posible. Y que un bebé de 1 año ya puede estar mostrando signos que se pueden identificar con un posible trastorno del espectro del autismo. Por ejemplo, bebés de 1 año que no han dicho una palabra todavía, que no miran a sus cuidadores cuando los cuidadores se acercan a la cuna o al corralito de jugar, ¿verdad? Que no responden a las cucamones, ¿verdad? Vamos a ver que a veces hacemos con los bebés, eh, y que no responden a la sonrisa de su mamá, que no reconocen cuando su mamá entra en un cuarto y escuchan la voz y no reaccionan, que no reaccionan a su nombre. Todas son señales de que un bebecito de 1 año, ¿verdad? Ya puede mostrar como que aquí debemos de quizá buscar una evaluación para ver si de verdad esto son signos de autismo. Estos movimientos repetitivos como el aleteo, también, o como el dar vueltas en un mismo lugar, también se pueden ver desde bien temprano. Si un chico de 18 meses pierde palabras que decía ya, esa regresión de lenguaje usualmente es un signo de un posible trastorno del espectro del autismo. Esta pérdida de destreza, o lo que llamamos una regresión, se da como en el 30% de niños con autismo y se da alrededor de los 15 a 18 meses a los 2 años. No solamente son pérdidas de lenguaje, pero niños que eran bien sociables, que se acercaban y saludaban a la gente, de momento dejan de hacer eso, de momento empiezan a esconderse cuando llegan otras personas, de momento empiezan a llorar cuando están en un mall, en un centro comercial y hay mucha gente. O sea que esa regresión también se ve en destrezas sociales. Así que eso es un signo bien importante. De hecho, es una de las señales, digamos, señales rojas, más rojas, vamos a ponerlo así, para sospechar quizás que hay que hacer una evaluación al respecto. Exacto. Ahora, doctor, usted está hablando de 18 meses, estamos hablando de un niño de año y medio. ¿Es posible hacer evaluaciones a ese nivel, a esa edad, y qué tipo de evaluaciones nos ayudan a estar seguros de que se trata de un autismo? Y hoy en día tenemos las herramientas para poder identificar el autismo bien temprano. Y esto se evalúa a través de observaciones, Julio. No hay ninguna prueba médica, ningún MRI o ningún examen de sangre o ninguna, digamos, prueba biomédica que se pueda realizar para ver si un niño tiene autismo o no. Tiene que ser a través de la observación de estos signos que hemos estado hablando. Así que lo más importante para personas que tengan una sospecha de que puede haber algo en el desarrollo de su hijo, que se pueda estar viendo unas deficiencias sociales o del lenguaje, es buscar inmediatamente la ayuda que necesitan para lograr una evaluación. Ir a su pediatra. Porque el pediatra en Puerto Rico es quien tiene, ¿verdad? Esa capacidad para ordenar una evaluación de autismo. O también pueden acercarse a un maestro si están en un grupo de intervención temprana como un Head Start, ¿verdad? Y el personal de ese programa pues puede conseguir esa evaluación. Así que lo más importante es actuar rápido, es aprender los signos de la sospecha y actuar inmediatamente. Doctor, perdón que le interrumpa acá, pero entendí entonces que si alguien tiene una sospecha, el primer punto de consulta es el pediatra. Debe ser el pediatra. ¿Y el pediatra hace ese referido a quién? Ese pediatra va a ser referido a un psicólogo que esté especializado en autismo, o uno de los centros de autismo, como es el Centro de Autismo donde trabajamos ahora. Claro, claro. Ahora, estaba insistiendo mucho, doctora, en esto, y yo ya sé, puede ser una pregunta que ya yo sé, pero la idea es lograr llevar el mensaje. Es
clave hacer el diagnóstico temprano? ¿Por qué? Es monumentalmente clave. Si hubiera una palabra más grande para describir algo más grande, pues la usábamos también. Porque sabemos que el cerebro de un niño pequeño, entre 0 y 5 años, es como una esponja increíble y tiene una flexibilidad, ¿verdad? Eh, para adquirir tareas que no tiene. Por ejemplo, si hay algún sistema neuronal, sabemos ya que dijimos que el cerebrito de un niño con autismo funciona de manera diferente. Y usualmente una de las teorías principales es que esas conexiones entre los sistemas neuronales, una parte o un sistema del cerebro y otro, ¿verdad? Esa comunicación, pues se ve afectada. No se da de la manera típica. Pero si recibimos tratamiento y empezamos a estimular ese cerebrito, ese chico, a través de actividades bien enfocadas, pues esas conexiones se van mejorando. Es como realizar de que una persona que interviene, un terapista, un psicólogo, un maestro, tiene como hasta el poder de darle forma diferente a su cerebro. Y eso es una riqueza, ¿verdad? Que tiene ese cerebrito pequeño que tenemos que aprovechar. Si tomamos a este niño bien jovencito, esos patrones de conducta no van a estar tan rígidos. Así que va a ser más fácil cambiarlo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, entender a nuestra familia, que esperar no es saludable, que es actuar lo antes posible. La diferencia que hay entre una persona con autismo que recibe una intervención temprana y una que no, es monumental. Os digo otra vez la palabra. Correcto, doctora. Y ahora que usted menciona eso, una pregunta que regularmente se puede hacer la gente, las personas en general relacionadas al autismo es, hasta, sobre todo, personas que tienen en su familia un hijo, una hija o alguien cercano, ¿cuál es la expectativa que se puede tener con respecto a al desempeño en el futuro, independiente, social, diríamos profesional, interpersonal, de alguien que ha recibido Pues, el diagnóstico de autismo en la infancia? pues esa respuesta hay que contestarla bien responsablemente, ¿verdad? Y bien cuidadosamente, porque hablamos de un espectro, ¿verdad? Así que eh, hay personas con autismo que solamente presentan autismo y no hay ninguna otra condición, digamos, concurrente como un retraso del desarrollo o un retraso bien severo del lenguaje. Hay muchos que no son verbales, ¿verdad? O tienen condiciones médicas como eh, un desorden de convulsiones, ¿verdad? O un problema metabólico bien severo. O sea, el autismo casi nunca está solo. Viene acompañado de otros o desórdenes del desarrollo o de condiciones médicas. Porque estamos hablando de un cerebrito que no funciona de una manera típica. Así que el cerebro puede afectar todo lo que está en nuestro funcionamiento. Así que mientras más condiciones concurrentes haya, mientras menos capacidad cognitiva tenga ese chico que tiene autismo, pues la prognosis va a ser más difícil. Mientras menos condiciones concurrentes presentes y mientras mayor capacidad cognitiva presente este chico, digamos un chico que no tiene ningún problema de aprendizaje, ningún problema de, digamos, de capacidad para aprender, vamos a ponerlo así, puede ser totalmente funcional. Puede estudiar en la universidad, puede casarse, puede tener una familia. Hay muchísimas personas con autismo. Déjame decirte que casi un 70% de las personas con autismo pueden ser funcionales, pueden ser productivas en su comunidad, pueden ser personas felices. Siempre van a tener algunas dificultades sociales y por eso van a necesitar casi a través de toda su vida apoyo para eso. Pero de que pueden realizarse como una persona funcional y productiva, definitivamente la gran mayoría.
si son atendidos a tiempo, si reciben el apoyo que necesitan, pueden llegar a ser muy funcionales. Excelente noticia. Esto es importante, doctora, porque yo creo que todavía hay muchos mitos relacionados al autismo que lamentablemente segregan mucho más y que son tan dañinos para un niño, una niña o incluso para su propia familia porque los excluyen, los señalan y eso yo creo que precisamente lo que usted está diciendo, que uno de los puntos centrales del autismo es la dificultad en insertarse y manejarse socialmente. Así que imagínense ustedes cuánto daño puede hacer a un niño o una niña con autismo el precisamente ser señalado o excluido, como que reafirma más su problemática de manejarse en sus relaciones interpersonales. Doctora, todavía no hay mucho que se sepa sobre la causa del autismo, ¿cierto? Bueno, sabemos Bueno, sabemos mucho, por favor, ¿no? pero déjame decirte que nos falta saber mucho más de lo que sabemos. Vamos a ponerlo así. Nos falta mucho más. El 90% de los casos de autismo no podemos identificar una causa directa. Exacto. Sabemos que hay unos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que esa condición se presente. Por ejemplo, hay una carga genética. Esto es una condición que corre en familia. Así que si hay un niño con autismo en un hogar, la probabilidad de que si hay un hermano también tenga autismo es 30 veces mayor que en una familia donde no hay un niño con autismo. Y sobre todo si son varones, pues todavía la posibilidad de un segundo niño con autismo es mayor. Así que hay una carga genética que hay que reconocer. También hay unos factores, digamos, ambientales. Por ejemplo, la edad de los padres aumenta la posibilidad de un problema de neurodesarrollo, por lo tanto de autismo también. Papás mayores de 50 años, mamás mayores de 35, la posibilidad de tener un niño con autismo es mayor. Ese cuidado prenatal es vital. O sea, si hay cosas que pasan durante ese embarazo, ya sean endógenas, o sea, del organismo o del ambiente, pues puede afectar el desarrollo de ese cerebro. Por ejemplo, algo externo, un accidente, una caída que mamá tenga, una ruptura del sistema del feto y todo esto, de la placenta, de un sangrado prematuro, puede ocasionar un daño en ese cerebro y que pueda provocar una condición como el autismo. Sabemos mucho de los factores que pueden estar asociados a esto, pero los específicos en cada quien pues, podría ser múltiples. Pues, el problema es que el autismo es multifactorial Es correcto. y es multicausal. Exactamente. Mira, esto es una maravilla del autismo. Tú puedes tener dos hermanos gemelos y uno tener autismo y el otro no. Y el otro no. Ahí tenemos Gemelos idénticos, no solamente fraternos. Imagínense, ese juego, bueno, pues imagínense. Iba a decir que ese juego de la genética, pero ahí estamos hablando de unos hermanos idénticos. Mira, una de las cosas... Ya se nos fue el tiempo, doctora. Perdone que le haga esto, pero solamente quería decir y quería agradecerle, como siempre, la oía y definitivamente, amigos, amigas, 17 años de experiencia de haber fundado, ser la directora de CEPA, el Centro Ponceño de Autismo, obviamente marca la diferencia y de toda esta información tan valiosa y tan clara que la doctora Laura Delis, psicóloga clínica, puede ofrecernos en cada entrevista. Doctora, estamos en el mes, seguiremos, no importa que pase el mes, es importante seguir conversando. Yo, por ejemplo, dejo sobre la mesa el que hemos hablado de autismo en niños, pero tenemos que pensar en el autismo en adultos también. Definitivamente. Produce mucho impacto también en el nivel. Quizá podemos hacer un programa de autismo. Definitivamente, esto es que la estoy invitando en público a pues muy bien, ¿cómo no? sobre autismo en adultos. Con mucho gusto. Doctora Laura Delis, un gusto como siempre haberla tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez.